Amado pueblo del Señor, paz a cada uno de vosotros. Qué alegría, hermanos, podernos reunir en este día, porque para muchos diversión, ¿verdad? Vacación, distraerse, pero qué buena la mejor decisión que usted tomó de venirse a la casa de oración en este día miércoles. Vamos a hablar de un tema muy interesante, hermanos. Yo sé que a nadie le gusta estar triste, ¿verdad? Porque qué triste estar triste, ¿verdad? Pero de eso es lo que vamos a hablar hoy. Pero hacemos una oración primero, hermanos, de rodillas. Querido y bondadoso Padre Celestial, gracias, perfecto Dios, por tan hermoso momento que usted nos regala en esta hermosa tarde, Padre. Este puñado de tus hijos e hijas tomaron a bien el reunirse, Padre, en esta casa de oración para cantar, para escuchar de su palabra, para escuchar ese consejo, Padre, para reflexionar. Gracias, bendito Dios, por tanta misericordia y maravillas que usted ha hecho con nosotros, con nuestras familias, con nuestros hijos, Padre, con nuestros abuelitos, abuelitas, con toda la familia. Bendiga, Padre, a todo aquel que se hizo presente, y también una bendición especial para aquellos tus hijos que nos están escuchando en las redes sociales. Si alguno está enfermo, ya sea por ese medio, nos está viendo o que está aquí con algún malestar, Padre, que salga este día sano, que salga este día sin dolor, sin preocupación, y que sepa que usted siempre nos acompaña. Diríjanos, Padre, en esta reflexión, y se lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Pueden sentarse, queridos hermanos. Pues les decía de que a nadie le gusta estar triste en la vida, ¿verdad? Pero hay que aprovechar todo, ¿verdad? Todo, hay que aprovechar todas las cosas que nos pasan en la vida. El título de esta reflexión, hermanos, se llama Las dos tristezas. Así se llama, ¿verdad? Las dos tristezas. Y para saber de qué estamos hablando, para que usted diga de dónde sacó eso el hermano Daniel, ¿verdad? ¿De qué está hablando? Acompáñenme en 2 de Corintios, capítulo 7, hermanos, y versículo 10. Dice 7:10 de 2 de Corintios: porque la tristeza que es según Dios obra arrepentimiento. Obra arrepentimiento. Si difiere es porque la versión es diferente, la mía, ¿verdad? Pero dice, porque la tristeza que es según Dios obra arrepentimiento saludable, dice esta versión, del que no hay que arrepentirse, mas la tristeza del mundo obra muerte. Por lo tanto, hay dos tristezas, ¿verdad? Al parecer, porque así nos dice el apóstol. Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, acá le está hablando a la iglesia de Corinto, y cuando él llega, ¿verdad?, les habla sobre el arrepentimiento, ok. Pero también el apóstol Pablo les recuerda una carta que él les envió en otro momento, ¿verdad? No en ese preciso momento. Porque como no se podían contactar tan fácil, tenían que mandar cartas y llegaban al tiempo, ¿verdad? Los días. Entonces, allá por 1 de Corintios 5, les envió una carta, ¿verdad? Muy fuerte la carta, recordándole las transgresiones que ellos estaban haciendo, las fornicaciones que ellos estaban cometiendo en todo ámbito. Pero dice el 8 siempre el mismo capítulo. Capítulo 7, 8 y 9 para que sepamos de qué estamos hablando. Dice el 8, porque aunque os contristé por carta, dice el apóstol, no me arrepiento. Bien que me arrepentí, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, dice el apóstol. No porque hayan sido contristados o entristecidos, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. El apóstol aquí, hermano, les está diciendo a los hermanos en Corinto de que les envió una carta que los entristeció mucho a ellos, ¿verdad?
pero que él no se arrepiente de habérselas mandado. Aunque en ese momento sí, porque como que pobrecitos los hermanos, ¿verdad? Les tuve que decir algo tan serio que ellos se sintieron mal. Y esa tristeza que los hermanos tuvieron fue buena. Porque gracias a ese dolor que los hermanos tuvieron luego de reflexionar con esa carta, hizo que ellos se arrepintieran de los actos que estaban teniendo, ¿verdad? A eso es cuando acá dice que es según Dios, la tristeza según Dios menciona, ¿verdad? Porque a primera impresión parece que es malo, porque poner triste a alguien, ¿verdad? No suena muy agradable, ¿verdad? Voy a hacer sentir mal a la persona. Pero cuando nos damos cuenta, porque alguien decía, tal vez ustedes ya lo han escuchado, alguien dice, por ejemplo, qué chiste sufrir tanto y no aprender de eso, ¿verdad? Porque está difícil. Entonces, a eso es a lo que el apóstol se estaba refiriendo a los hermanos. La carta fuerte que les mandó, se goza hoy él al saber de que después de que, como que entendieron ¿cómo sería? La indirecta o la directa, ¿verdad? Que él les dio, ¿verdad? Lo comprendieron a la perfección, que cuando él volvió otra vez ahí, ya estaban diferentes, ya habían cambiado. Ahora, bíblicamente podemos ver un ejemplo. El miércoles pasado hablaban del apóstol Pedro, ¿verdad? Yo vi no vine, pero vi la transmisión. Es bien interesante el apóstol Pedro, porque cuando el Señor llamó a los 12, ¿a quién fue el primero que llamó? A Pedro, ¿verdad? A Pedro, fue uno de los primeros, fue el primero. ¿Qué característica tiene Pedro? Que negó al Señor, ¿verdad? Él lo negó. El que no creíamos que lo iba a hacer, lo hizo. Y dice en Mateo capítulo 26, del 69 en adelante, solo para recordarlo, esto nos sirve para ver el ejemplo. Y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se llegó a él una criada diciendo, ¿y tú con Jesús el Galileo estabas? Le dijo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Y negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Se imagina que ya quizás le cambió, ¿verdad? Ya hasta se enojó así, dijo alguna mala expresión, no se sabe. Pero lo hizo con molestia. Y un poco después, dice el 73, llegaron los que estaban ahí y dijeron, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu habla te ha manifestado. Entonces comenzó a hacer imprecaciones, dice aquí, ahí como dice, maldecir, ¿verdad? Entonces empezó a maldecir y a jurar diciendo, no conozco a ese hombre. Y enseguida el gallo cantó, dice el 75, y se acordó Pedro de las palabras de Jesús que le dijo, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo ahí fuera, lloró amargamente. ¿Se entristeció o no se entristeció el apóstol Pedro? Se entristeció. Lloró. Y llorar amargamente, hermano. Vea, ese es un lloro que hasta doblarse la persona quiere, ¿verdad? Tirarse en el suelo, ¿verdad? A algunos hasta la presión se les baja o el azúcar, no sé. Pero llorar amargamente fue terrible para el apóstol. O sea, aparentemente el apóstol sí tuvo una tristeza, pero veamos el enfoque de lo que queremos hablar. La tristeza que tuvo el apóstol le ayudó a entender el error que él había cometido en ese momento. Y eso produjo en él una transformación que luego, ¿quién fue Pedro? A Pedro lo catalogan como el líder de los apóstoles, ¿verdad? Eso no es un secreto, ¿verdad? A él lo catalogan como el líder de los apóstoles porque tenía ese don, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, ese dolor, esa tristeza que tuvo el apóstol Pedro, le sirvió de mucho para cambiar lo malo que hubiera hecho. Imagínense ustedes que no hubiera pasado esto, si hubiera quedado Pedro ahí, ¿verdad? Y ya no, otro apóstol hubiera sido el que hubiera escrito cartas, ¿verdad? Y tantas otras cosas.
Ahora, acá entra un detalle, hermanos. Todos tenemos tristezas en algún momento de la vida, ¿verdad? Lo que debemos de hacer nosotros está difícil, yo sé, es fácil decirlo, más no hacerlo, ¿verdad? Pero tenemos que descubrir si esa tristeza nos va a ayudar o nos va a terminar de hundir, ¿verdad? Porque la tristeza llega y algunas veces el ser humano toca fondo. Ya ha oído usted esa frase, ¿verdad? Toqué fondo, dicen, ¿verdad? Ya no puedo más. Hasta ahí llegué. Toqué fondo, llegué al suelo. Pero como todo le tenemos que sacar un beneficio. ¿Qué beneficio puede ser el tocar fondo, hermanos? Saben que cuando una persona toca fondo, hermanos, como ya no hay nada más que tocar, porque ya llegó, ¿verdad? Ahí. Lo único que queda, hermanos, es levantarse y empezar otra vez, ¿verdad? Empezar otra vez. No quedarnos ahí tirados, ¿verdad? Porque la tristeza, usted tiene que descubrir que las tristezas que han llegado a su vida, los motivos sobran, ¿verdad? No los vamos a enumerar, pero son muchos y cada uno de ustedes nos pudiera contar una experiencia triste, ¿verdad? En la vida, pero ahora reflexione usted mismo y diga, pero este acontecimiento, este dolor que he tenido, ¿en qué le ha ayudado? ¿Lo ha acercado más al Señor? Porque de eso se trata. Que cuando usted sienta ese dolor en su corazón, en su ser, por sus hijos, por su matrimonio, ¿verdad? Porque está fallando algo, porque hay muchas deudas, ¿verdad? Hay enfermedades, ¿verdad? Todas esas cosas que nos ponen tristes, pero le estamos sacando el provecho que esas lágrimas deberían de tener, porque imagínense ustedes de que hay personas que lloran, se entristecen por lo que sea, ¿verdad? Un divorcio, porque sus hijos se descarriaron, por una enfermedad grave, ¿verdad? Por una pérdida, pero no buscan a Dios. Es más, no es que yo de este hombre me voy a desquitar, ¿vea? Es que no, esta mujer no se va a quedar, esto no se va a quedar así. Después que lloró tanto, ¿verdad? Ahí en su cama, ahí que estuvo en el sillón llorando y llorando y llorando, al final, en vez de decir, voy a buscar a Dios, Él me va a dar la paz que necesito, hay personas que no, es lo contrario. Andan pensando cómo me voy a vengar, ¿vea? Cómo me voy a desquitar. Esa tristeza ya no entra en la tristeza según Dios, en el dolor que produce, ¿verdad? Porque Dios sabe que la tristeza usted la va a llevar en la vida, o sea, prácticamente, ¿verdad? Si los apóstoles sufrieron, ¿verdad? Que eran pregoneros, ¿verdad? De esto, nosotros, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes que van a llegar problemas, más los jovencitos, ¿verdad? Que todavía, ¿verdad? Todavía andan ahí, pero los más grandes saben de qué se habla. Esa es la tristeza según Dios. Ahora, y si usted no la aprovecha, entonces viene la tristeza según el mundo. Ahí nomasito, hermanos, ahí mismo en el capítulo 27 de Mateo. Luego que Jesús está ante Pilatos, dice el 3, ya aquí habla de Judas. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado el Señor, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y de los ancianos, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente, mas ellos le dijeron, ¿qué se nos da a nosotros? Dijeron, ¿verdad? Como que ¿qué con nosotros? Ahí verás tú. ¿Verdad? Hay versiones que así dicen. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, se fue y ¿qué hizo? Y se ahorcó, dice. Hechos 1:18 nos aclara un poquito más, ¿verdad? Lo que le pasa a Judas. Hechos capítulo 1:18 dice, el 17, el cual era contado con nosotros y tenía suerte en el ministerio, hablando de Judas, ¿verdad? El apóstol Pedro. Este es adquirido un campo de salario de su iniquidad y colgándose reventó por medio y todas sus entrañas se derramaron. Por eso
se calcula, ¿verdad?, cómo fue el acontecimiento. Pero si usted nota, aparte del gran, de lo que hizo Judas, ¿verdad?, entregar al Señor, pero cuando se da cuenta del error, ¿qué es lo primero que hizo? Pedirle perdón a Dios. Fue a pedirle perdón a los hombres. ¿Se fijó? Él lo primero que hizo fue pedirle perdón a los ancianos y a los del templo, ¿verdad? No fue, alguien me decía, quizás Dios hubiera perdonado a Judas si le hubiera pedido perdón a él, ¿verdad? Pero él no, porque el remordimiento que llevaba Judas, ¿verdad?, era tan grande, pero no pidió perdón a Dios, sino que él pidió perdón a los ancianos, a los encargados. A ellos les fue a decir, imagínense. Y eso llevó que él, ¿verdad?, tomara una decisión de quitarse la vida. Esas son las tristezas que el mundo da. Las tristezas que los problemas traen a cada una de las personas, y las soluciones no son las correctas. La solución es, entiendo este dolor y este problema que me está pasando, esto me va a acercar más a Dios, este problema, ¿verdad? Este dolor que siento en el corazón, en el alma. Pero está el otro grupo que dice, no, este dolor me la va a pagar. ¿Vea? No es que esta persona me voy a desquitar. Le voy a inventar algo, ¿verdad?, para que se lo lleve la policía. Le voy a quitar a los niños, ¿verdad? ¿Qué? Tanta maldad, ¿verdad?, que puede maquinar en el pensamiento de una persona, y que lo vemos constantemente, ¿verdad?, en las redes sociales, en las noticias, con nuestros vecinos, quizás con nuestros familiares, ¿verdad?, no sé, pero usted lo ve. Entonces, las tristezas tenemos que saber aprovechar y saber, pues, como les decía al inicio, si vamos a sufrir tanto, que sea para provecho, ¿verdad? No que voy a estar a llorar y llorar y llorar, pero no cambio nada, ¿verdad? El objetivo es cambiar cuando llega esa tristeza que la pone Dios. Yo sé que se escucha difícil, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios va a poner tristeza en nosotros, ¿verdad?, si Dios es amor, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, el apóstol hizo esa referencia porque muchas veces es la única forma para que la persona vuelva a Dios, vea, es la única forma. Les quiero leer, pero les voy a leer en la versión nueva versión internacional, creo que es siempre de 2 de Corintios 7, solo que el 11. Se la voy a leer en la nueva versión internacional porque como que las versiones nos ayudan un poquito, ¿verdad?, a entender un poquito más lo que estamos hablando. Muy bien, sí, ahí está. Dice 7:11, 2 Corintios de la nueva versión internacional, hermanos. Luego de que les aclara de la tristeza que ya hablábamos, ¿verdad? Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza, ¿verdad? Le está diciendo a los hermanos en Corinto. Que proviene de Dios. Que empeño, dice. Que afán por disculparse. Mire lo que provocó la tristeza. Que indignación, que temor, que anhelo, que preocupación, que disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Mire todo lo que les trajo esa tristeza, hermano. ¿Fue positivo o fue negativo? Fue positivo lo que trajo ese dolor, ese malestar que tuvieron, ¿verdad?, en un tiempo. Por eso el apóstol decía que él no se arrepiente, porque las palabras del apóstol Pablo eran duras, ¿verdad? Algunas veces cuando leemos al apóstol Pablo uno se siente, algunos dicen, en este tiempo el apóstol ya lo hubieran sentado, dicen, ¿verdad? Ya le hubieran dicho, no, hermano, muy fuerte está predicando a los hermanos. Hay que decir las cosas, muchas veces se tienen que decir las cosas para que lo podamos comprender. Afán por disculparse, ¿verdad? Por más, el dolor puede haber sido una ofensa, hermanos, pero usted tuviera el valor de disculparse, ¿verdad?, por esa ofensa. No, es que el que me ofendió fue él. No, pero usted puede llegar a decirle también, ¿verdad?, a tratar de arreglar este problema. Entonces, hermanos, la enseñanza o lo que quisiera yo dar a entender en esta pequeña reflexión es de que aprovechemos cada dolor que tenemos
a lo largo de la vida. Va a llegar, sí, va a doler también, van a haber días difíciles, noches en vela llorando, ¿verdad? Pero aproveche ese dolor para llegarse más al Señor y no que sea al revés. La tristeza de Dios produce arrepentimiento, exacto, produce paz. Eso es lo que produce. ¿Ya? Entonces, la tarea acá es, para cuando usted se sienta triste nuevamente, no piense por qué Dios me está haciendo esto, ¿verdad? Porque algunas veces pensamos así, ¿verdad? Nos quedamos, yo voy a la iglesia todos los sábados. Si yo no digo malas palabras, ¿verdad? Yo me porto bien y me va mal, ¿verdad? Y se pone triste, ¿verdad? Empieza a llorar. Ya no voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Ahí ya esa es tristeza del mundo, ¿verdad? Pero cuando usted no, voy a seguir, voy a perseverar, voy a cambiar, quizás estoy haciendo esto mal. Déjese guiar, hermano. Algunas veces los hermanos nos hacen ver la humildad, a veces nos hace ver los hermanos los errores que estamos cometiendo, ¿verdad? Algunos no nos gusta que nos llamen la atención de los errores, ¿verdad? Mira, hermano, es que a mí fíjate que yo siento que usted se mete mal la camisa, debería meter mejor la camisa, ¿verdad? Ya usted va, sí, y en su mente me la voy a meter como yo quiera. No, ¿verdad? No tendría que ser esa sino que es decir, quizá tiene razón el hermano, se va a ver el espejo, ¿verdad? Sí, es cierto, tenía mal metida la camisa, ¿verdad? O sea, la humildad, ¿verdad? De eso que los hermanos se acercan muchas veces. El otro día me decía un hermano, hermano, yo le quiero decir algo, me decía. Dígame. Usted pasó a predicar, me dijo. Un miércoles también. Ajá, le dije yo. Pero le quiero llamar la atención de algo. Dígame, le dije yo, dígame, porque yo en mi mente, no, vamos a ver, usted dice mucho esta palabra, me dijo. A saber si le he mencionado ahorita, ¿verdad? Ni cuenta me he dado, pero me dijo, usted mucho menciona la palabra tal, me dijo, cuando está hablando. Yo no me he dado cuenta, hermano, pero voy a ver. Vi la retransmisión y cabal, hermano, a cada rato decía yo la misma palabra, la misma palabra, ¿verdad? Sí, la palabrita. Y yo, tiene razón el hermano, ¿verdad? Al siguiente sábado que lo vi, hermano, vi la transmisión, mire, gracias porque usted me hizo ver eso. Voy a luchar para no tratar de hacerlo. Eso, hermano, es lo que tenemos que hacer cuando nos llaman la atención, ¿verdad? Cuando nos dicen algo para que cambiemos. Y no nos pongamos mal, no nos enojemos con el hermano, ¿verdad? No nos enojemos con la hermana, porque entonces nos entristecemos de la otra manera, ¿verdad? No queremos ser un Judas, ¿verdad? No queremos, nadie quiere, ¿verdad? Sino que queremos ser quizás un Pedro, ¿verdad? Un Pedro, ¿verdad? Entonces, hermanos, esa era la reflexión corta que les quería dar en esta tarde, porque creo yo que es importante. Yo he estado en la vida triste en alguna ocasión, ¿verdad? Y uno se queda pensando, quizás ya no voy a hacer esto, ¿verdad? Que ya no voy a ir a la iglesia. Yo he pensado así, ¿verdad? Quizás ya no voy a ir a la iglesia. Por más que voy a la iglesia, dije alguna vez. Pero no, hermano, no se tiene uno que dejar dominar por esos sentimientos que llegan a la vida de uno, que lo quieren apartar de Dios. Tenemos que luchar, hermanos, para que todo lo que aparentemente es malo, lo transformamos para nuestro beneficio, ¿verdad? Les suplico, hermanos, que nos pongamos de pie, ¿verdad? Vamos a llegar hasta acá con esta reflexión corta, pero espero que se haya comprendido, ¿verdad? Era lo que les quería compartir. Paz a cada uno de vosotros, hermanos.